Teófimo López contra Pitbull Cruz en septiembre. Rayo Valenzuela se lesionó en un entrenamiento y eso da cabida a una pelea entre Teófimo y el Pitbull Cruz. Esto es lo que circula en las redes sociales y hasta el momento en los medios de más categoría aún no han dicho nada. Pero entre los fans y entre blogueros en muchas ocasiones es donde nace la noticia. Esa noticia después la agarra algún influencer grande, la comparte y la noticia se hace viral. Antes de continuar con este video, quiero pedirte que si eres nuevo y aún no te has suscrito a Richie Vlog, este es el momento de hacerlo. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. But I gotta educate y'all on this. I tried to fight Isaac Cruz, and I spoke to his manager. They just said, whoa. Not yet. We just got the belt, champ. We gotta go and focus on trying to get a Gervonta Davis rematch. So y'all gonna see that very soon, by the way. Yeah, I'm saying it like it is. I'm sorry. I'm not sorry. Ya escuchaste lo que dijo Teófimo López sin pelos en la lengua. Esta entrevista se la hicieron hace unos días en un podcast. Teófimo López dijo que él se acercó al manager del Pitbull Cruz, o sea, Sean Gibbons, y le pidió hacer el tiro con el Pitbull Cruz. Y Sean Gibbons le dijo: espérate tantito, carnal, apenas acabamos de obtener el cinturón y ya me lo quieres arrebatar. Refiriéndose al cinturón que ganó muy bien y en buena lid nuestro querido perro chulo el pasado 30 de marzo del 2024 a Rolando el Rolly Romero. Y el Pitbull Cruz está programado para pelear contra José el Rayo Valenzuela este 3 de agosto en la cartelera de Crawford contra Madrimov. Pero en las redes sociales dicen que el Rayo Valenzuela se lesionó en un sparring y que de última hora se está organizando Teófimo López contra Pitbull Cruz para septiembre. Pues lo que sí es un hecho es que Teófimo López sí ha querido pelear contra el Pitbull Cruz. Han habido acercamientos por parte de Teófimo López para una pelea campeón contra campeón, pero el manager del Pitbull Cruz no lo ve viable en este momento. Estoy seguro que el Pitbull Cruz pelea contra quien le pongan enfrente, él no se le raja a nadie, ese no es el problema. Si Teófimo López llega a enfrentar a Pitbull Cruz en septiembre como suenan los rumores, yo creo que el Pitbull Cruz le daría una buena paliza a Teófimo López. Teófimo López también peleó terrible ante el canadiense Steve Claggett el pasado 29 de junio, pelea que ganó Teófimo por decisión unánime ante un canadiense que realmente no traía nada. El canadiense tampoco pega tan duro como el Pitbull ni presiona de la manera brutal en la cual lo hace el Pitbull Cruz. Simplemente la manera de presionar del Pitbull es abrumadora y no te puedes escapar. Y el canadiense, con muchas deficiencias boxísticas aún para su estilo, puso en grandes problemas a Teófimo López por momentos. Y yo creo que el Pitbull Cruz sí anda noqueando al Teófimo López, Y con respecto a la pegada, el Teófimo López pega duro, no realmente. Tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota ante George Kambosos por decisión dividida y es el campeón mundial de los pesos superligeros por parte de la WBO. Tiene 26 años y su efectividad noqueadora es del 61.9%. Tiene una pegada respetable, pero no pega brutal como algunos dicen por ahí. La estadística no miente, ahí están los datos. El Pitbull Cruz por su parte tiene una efectividad noqueadora de casi el 70%, eso es poder. Tiene 26 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate, 26 años y hasta donde sabemos peleará contra el Rayo Valenzuela en la cartelera del 3 de agosto en la coestelar de Terence Crawford contra Israel Madrimov. Y si hay algo concreto y definitivo, se los haremos saber mediante alguna transmisión en vivo, por eso es muy importante que estén suscritos. Este fin de semana les recuerdo que va a estar muy bueno, regresa William el Camarón Cepeda, el arma perfecta, así le puse yo a William el Camarón Cepeda, es el arma perfecta. Peleará contra Giovanni Cabrera sábado 6 de julio. La pelea la podrás ver por The Zone o con nosotros en la narración en vivo que primero Dios estaremos haciendo mi hermano y yo para todos ustedes. Camarón contra Giovanni es un muy buen tiro. Un sector del respetable dice que Cabrera es un bulto, que es un bultazo y que no la hace, pero no es así. Cabrera es un peleador bastante decente a mi opinión. Cabrera no tiene cintura, es cierto, no tiene cabeceo, es verdad, se desplaza a veces de una manera lenta
pelea, no lo niego, pero tiene algo que es muy difícil de encontrar en el boxeo. Y los que saben de este deporte estarán de acuerdo conmigo. Desde que Giovanni peleaba en los bares de Tijuana, se le ha reconocido por tener uno de los aguantes más sorprendentes en la historia del boxeo moderno. Giovanni Cabrera es capaz de soportar mucho castigo, es experto en recibir golpes de poder, se sabe cómo girar cuando le pegan y no solamente sabe cómo moverse para absorber el golpe, sino que también tiene una estructura ósea muy dura. Fue creado para resistir muchos golpes, esa es la verdad. El Pitbull Cruz le dio un tremendo castigo y no fue capaz de tirarlo. Giovanni Cabrera también dijo en la conferencia de prensa previa antes de su pelea contra el Camarón que él ha sido el único hombre que ha sido capaz de tirar al Pitbull Cruz, y pues yo lo único que vi ahí fue un resbalón. Vi la pelea completa y jamás Giovanni lo tiró. El Pitbull Cruz se resbaló y no cuenta como knockdown, pues esa pifia, por ese error ya se cree Giovanni que tiró al Pitbull, pero no lo creo, aunque mi opinión no importa. La opinión que importa es la tuya. ¿Tú viste la pelea? Martín, Boxeo Atómico, Camarón, Tiburón, cualquiera de la banda que haya visto esta pelea, ¿recuerdan que en algún momento Cabrera tiró al Tiburón? Porque ustedes saben que en boxeo pues todo es cuestión de apreciación. Y en conclusión, mi querida audiencia, Teófimo López contra Pitbull Cruz yo creo que está lejos, pero esa sería la pelea que más le convendría al Pitbull Cruz. Es lo que más le conviene en este momento. Teófimo López contra Pitbull Cruz es lo que más le conviene no solo a Pitbull, sino a Teófimo López también, y esto generaría millones de dólares. También sabemos de todo esto una muy buena noticia. Sabemos que la revancha contra Gervonta Davis será un hecho y será en los pesos ligeros. Pitbull Cruz contra Gervonta Davis 2 se está gestando. Gervonta Davis es un ligero natural y jamás va a subir a los superligeros. El Pitbull Cruz tendrá que bajar a donde está Gervonta Davis. Otra cosa, yo considero que lo que más le conviene al Pitbull Cruz es la pelea contra Teófimo López. Le veo más posibilidades reales que le gane a Teófimo López por nocaut. Contra Gervonta Davis está mucho más difícil. Mejor Teófimo López. Gervonta Davis también impone cláusulas muy mañosas y paga menos. Es muy mañoso. Teófimo López es un mejor campeón que Gervonta Davis a mi parecer porque es más justo. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Ya saben que están acostumbrados a cambiarnos las cosas de último momento. Negocios son negocios. Habrá que ver qué es lo que dicen los que manejan estos negocios, los hombres de traje. Y por cierto, y esto me lo guardé para el final del video, recordemos que las negociaciones entre Gervonta Davis con Vasil Lomachenko para un Gervonta contra Lomachenko ya van muy adelantadas. Prácticamente es un hecho que esta pelea se va a dar, Gervonta contra Lomachenko. Davis le comió el mandado al mexicano William el Camarón Cepeda, ya que el Camarón Cepeda es o era el retador mandatorio para Lomachenko, no Gervonta Davis. Gervonta Davis simplemente llegó ahí a la mitad. Gervonta Davis con su dinero y su influencia desplazó al Camarón y al parecer le está comiendo el mandado. ¿Qué opinan ustedes? También antes de irme les quiero recordar a los fanáticos más hardcore de este canal que tenemos para este domingo 7 de julio un verdadero manjar, una pelea que ha generado mucha expectativa en las redes sociales. Argentina contra Japón, Kazuto Ioka contra Fernando el Puma Martínez. Va a ser un tirasasazo, va a estar muy buena, te lo prometo. El favorito es el japonés, pero todo puede pasar en este bello deporte. Esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia, y muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Si este video te ha gustado o te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi hermano y yo les deseamos un excelente día y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.